A ver, es fundamental involucrar a la ciudadanía y sobre todo cuando hablamos de desarrollo rural y que va ligado a marcas territoriales ligadas a poblaciones, ¿no?, concretas. Está claro que la ciudadanía tiene que formar parte. ¿Por qué? Porque al final son unos valores compartidos que si de verdad no salen de la propia gente que vive en ese territorio, pues difícilmente luego podrán defender, ¿no?, esos valores. Eso por un lado. Y luego siempre tiene que haber alguien que lidere de alguna manera el proyecto y que tenga claro que aunque es un trabajo en equipo, pero que tiene que tener una continuidad. De hecho, cuando hemos visto alguna marca territorio que va denominada a unos valores y no hay alguien que esté empujando, una institución pública, un agente de desarrollo local o quien sea que lidere eso, pues lógicamente el progreso que tiene pues es limitado y no llega a buen puerto. Hay que darle continuidad, hay que ir adaptándose, hay que hacer una estrategia a largo plazo.